Pues estamos con la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, y nos da muchísimo gusto tener esta entrevista y esta conversación con quien tiene hoy la tarea fundamental de construir la política de igualdad para todas las mujeres. Un gran reto. Yo creo que es un gran reto por varias cosas, porque tenemos a la primera mujer presidenta, porque soy la primera secretaria de las mujeres, porque la expectativa siempre cuando un gobierno llega con una promesa de cambio, pues siempre es mucho más alta quizás de lo que humana, presupuestal o gubernamentalmente es posible, y por el reto que significa transformar una sociedad que cuando hablas de cambiar la vida de las mujeres no estás hablando de una acción de gobierno, de una política pública aislada, digamos, ¿no? Estás hablando, y nosotras así lo creemos en la Secretaría de las Mujeres, de un cambio cultural, de un cambio institucional, de cambio gubernamental, de un cambio político y de un cambio cultural que también lo abrace la sociedad. ¿Cuál es el diseño de la Secretaría de las Mujeres? ¿Cómo podemos entenderlo quienes estamos afuera y solo tenemos el nombre? Primero se fusiona con lo que era el Instituto de las Mujeres y la CONAVIM. El Instituto de las Mujeres tenía, pues era un ente con su autonomía, con su propia forma, y la CONAVIM dependía de la Secretaría de Gobernación. Uh-huh. Aunque son dos funciones o dos tareas las que tenían, había algunas acciones o programas que en alguna parte se llegaban a duplicar. Entonces, en el instituto fundamentalmente recaía todo el tema de la promoción de la igualdad, etc. Y en la CONAVIM, pues todo el tema de atención a las violencias. Y la Secretaría de las Mujeres, digamos, nace con la fusión de esas dos tareas, las facultades que tenía el Instituto de las Mujeres, la CONAVIM, pero además con la necesidad de elevar este tema, tanto de garantizar la igualdad como de prevenir y combatir las violencias hacia las mujeres, pues a rango de Estado. Entonces, no solo es la fusión, sino que además nace con más facultades, con más fuerza y con un andamiaje, yo digo que constitucional y jurídico, que le da vida a nuestra actuación. En las entidades federativas, los gobiernos estatales no se hacen cargo de las instancias. Ese ha sido un gran reto. Entonces, ¿cómo darle la vuelta a eso para que realmente las entidades federativas asuman la tarea que tienen? El diálogo que estamos obligadas como secretaría, porque una de nuestras funciones es transversalizar. Yo siempre lo digo, los temas de las mujeres no solo están en la Secretaría de las Mujeres. Los temas de cultura, de hacienda, de turismo, de educación, todos los temas de los gobiernos en sus tres niveles son temas de mujeres. Entonces estamos, y parte de lo que hemos estado haciendo es dialogar con cada secretaría del gobierno, dialogar con gobiernos municipales, estatales, en entender este llamado de la presidenta de que es tiempo de mujeres, que se traduce sí en palabras, sí en símbolos, sí en representatividad, pero también y fundamentalmente en presupuestos y en acciones. ¿Cómo realmente lograr que aquello que ocurre con la mitad de la población, que somos las mujeres, se mire como prioritario y no como un tema de las mujeres que le toca a la secretaría, al instituto, a la dependencia de las mujeres? Sí. Entonces estos meses lo que hemos estado haciendo es hablar con gobiernos estatales, hablar con congresos locales, de tal manera que vayamos generando cada vez más condiciones de que se asuma como un compromiso de Estado. Es decir, cuando la presidenta reforma la Constitución y las leyes y habla de igualdad sustantiva, habla de los deberes reforzados para combatir las violencias, estamos hablando de que no solo es una tarea de la presidenta o de la Secretaría de las Mujeres. Estamos hablando de que el Estado mexicano tiene que asumir este compromiso con las mujeres. Digamos, parte de mi labor, que además es lo que me ha encargado la presidenta, es hablar con cada miembro del Estado mexicano, y yo incluso lo digo, necesitamos una gran alianza no solo con el sector público, también con el sector privado, hablarle a la sociedad, en que estamos ante la posibilidad de acelerar el proceso de las mujeres de trabajo. ¿Qué tanta apertura ha encontrado? Porque no es fácil, o sea, a lo largo de los años que existía el Instituto de las Mujeres, una de las grandes resistencias, digamos, que encontraban las distintas titulares, porque no es un problema de la persona,
que ocupe hoy la secretaría, antes los institutos, hay una resistencia absoluta de de quienes dirigen las instancias a asumir el compromiso. ¿Qué tanto ha logrado permear en estos pocos meses que lleva usted a cargo para abrir esa resistencia? ¿Cómo la calificaría hoy? Es que yo pienso que es la primera vez que hay un interés a nivel presidencial con las mujeres. Y eso cambia. Y eso yo creo que cambia, porque si bien ha venido avanzando, yo diría, el sexenio pasado, sin duda, hubo acciones que beneficiaban a las mujeres, había muchas mujeres en el gobierno que acompañaban la política social, de bienestar, de justicia, pero tener una mujer presidenta que constantemente hable de las mujeres, que llegue con una promesa de que es tiempo de todas, que es tiempo de las mujeres, que crea una secretaría de las mujeres, hace de entrada que la interlocución con cualquier gobierno sea distinta, que hoy lo tomen en serio. El reto normalmente tiene que ver, como usted lo señala, el financiamiento y las voluntades, ¿no? Sí. Si no se unen estas dos cosas, está complicado. Sí, definitivamente. ¿No? Y la voluntad se refleja también en los pesos. Si tuviéramos que calificar, digamos, esta voluntad en las entidades federativas del 1 al 10, ¿cuál diría que hoy nos encontramos? Pues yo diría que en términos generales en un 6. Yo sí creo y soy crítica en ello. Veo voluntad y eso creo que es una buena noticia, pero creo que necesitamos que los gobiernos estatales destinen más presupuesto para complementar. Por ejemplo, yo estoy muy feliz con el PAIBIM y con los centros libres, porque quizás sea la primera política pública territorializada que involucra a los 3 niveles de gobierno. Es decir, para abrir un centro libre hay un presupuesto federal, hay un acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres, pero hay un involucramiento tanto de los gobiernos estatales como municipales para encontrar el lugar, para habilitarlo con lo que no cubre la federación. Y ya que habla de los centros libres, a ver si el dato que teníamos hasta se desea crear, no sé si, no me queda claro si en este año o en todo el sexenio, 678. No, este año ya hay abiertos 678. Hicimos una fórmula de asignación, porque ese era otro toma que la Secretaría nace con una dirección que para nosotros es muy importante, que es un área de planeación, estadística y datos. Es decir, sí creemos, y además tenemos una presidenta científica, que necesitamos tomar decisiones con base en datos, ¿no? Muchas veces... confiable. Sí, porque muchas veces los presupuestos, cuando lanzas una convocatoria de presupuestos que bajan a los estados, a veces es por proyectos, etcétera, ¿no? Pero no necesariamente abonas a que disminuya la brecha de desigualdad en los lugares de mayor desigualdad. Entonces, en este primer año, lo que nosotras hicimos fue una fórmula para asignar presupuesto para cada entidad, no por igual, sino una fórmula que tuviera el dato de marginación, el dato de violencia hacia las mujeres y el dato de población. De tal manera que tenemos mucho más centros libres, por ejemplo, en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en el Estado de México, y tenemos otros, por ejemplo, Baja California Sur, que son 2 municipios, hay un centro libre ya en cada municipio. Entonces, tenemos dispersados en todas las entidades de la República, en total 678 centros libres, que ya están en operación, que ya están abiertos, algunos más grandes, algunos más chiquitos, más medianos, porque te digo que depende como de esta articulación entre los 3 niveles de gobierno. Cuando la presidenta inauguró el primer centro libre, que ya lo vio también materializado, pues nos encargó tener por lo menos un centro libre en cada municipio del país al finalizar el sexenio. Sí, y estos centros libres vienen a sustituir a los centros de justicia o se vienen a relacionar. ¿Los centros de justicia en qué van a terminar? ¿Se quedarán los que hay? Vienen en realidad como a fortalecer lo que eran los CDMs, que eran los Centros de Desarrollo de las Mujeres, que había algunos cuantos en los estados. ¿Los centros de justicia que eran? No, estos CDMs eran más como de capacitaciones, de talleres para las mujeres. Y aparte tenemos los centros de justicia, que son un componente distinto. Los centros libres orientan, atienden,
y acompañan psicológica y jurídicamente, y tiene espacios, digamos, para el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres. Y los centros de justicia son en realidad espacios vinculados a las fiscalías o a las secretarías de gobierno de los estados. Entonces ya, digamos, una mujer ahí puede presentar una denuncia, ahí hay un médico legista, ahí hay un juez. En 73 centros de justicia. Entidades federativas, Sí. leía yo en la página. Que este primer año lo que hicimos fue... Entonces, Es que ahí, fíjate que ahí es, yo por eso insisto mucho en la necesidad de los gobiernos estatales de que se involucren, porque yo diría que la federación ha sostenido muchos de estos espacios. Entonces, por ejemplo, el programa que tenemos para los centros de justicia es de fortalecimiento de los centros de justicia. Entonces, en los últimos años, la federación ha dado presupuesto para fortalecer el programa. Lo más importante, y la presidenta nos lo ha encargado, es la prevención. Es decir, no queremos seguir atendiendo la violencia, no queremos seguir creando cada vez más leyes y más leyes y más leyes contra la violencia. Apostamos a un país donde no exista violencia hacia las mujeres. ¿Será fácil, será inmediato? Por supuesto que no, pero la mejor, uno de los mejores aportes que podemos hacer en este sexenio es la política de prevención. Entonces necesitamos tener como una revisión a 10 años de la alerta de cómo ha funcionado, dónde están sus fortalezas, dónde se queda en una medida o en una instalación de un grupo de trabajo que termina por no accionarse por parte de alguna autoridad, y cómo podemos fortalecerlas y hacer, digamos, como mucho más vinculante todas las medidas de la alerta de género, para que se traduzca una alerta en la disminución de la violencia feminicida, porque tristemente no se ha traducido en eso, ¿no? Que eso es lo que busca el instrumento. Que eso es lo que busca el instrumento, y que algo se ha hecho mal, sobre todo por parte de las distintas autoridades que deberían de responder a esas medidas, que no necesariamente se traduce, porque una alerta, cuando se emite una alerta de género en alguna entidad o en algún municipio, implica presupuesto que nosotras damos, y muchas veces esos presupuestos se destinan para todo menos para algo concreto que disminuya las violencias. Entonces, nosotras queremos fortalecer la alerta, dejarlo claro, porque como que por ahí había un rumor de que las queríamos desaparecer. Para nada, queremos fortalecerlas y queremos ver cómo hacemos mucho más efectiva, más vinculante, que las autoridades que tienen que responder accionen en beneficio de las mujeres y de la disminución de la violencia feminicida. Y yo por eso le doy como esta fuerza a la Secretaría en la capacidad o la posibilidad de ir a los territorios. Es decir, si instalamos un grupo de trabajo de la alerta de género en un estado, y vamos nosotras y le damos seguimiento y hablamos de las medidas y demás, creo que podemos involucrar más al compromiso de las autoridades. Pero bueno, queremos hacer esta mesa de trabajo con sociedad civil, con activistas que nos permita... ¿La creadora de la ley? Sí, que pues con todas las... Una gran ausente en este escenario, ¿eh? Pues nosotras, fíjate, y yo sé que estamos al final de la entrevista, pero quisiera decirlo. Llevamos 6 meses, 7 meses ya en este arranque de la Secretaría, en un paso acelerado. Pero yo quiero dejarlo muy claro, para nosotras y para mí, una joven de 35 años, que asume este reto y este momento histórico que viene arrastrado por la lucha de muchas mujeres en la historia y con la expectativa de un mejor futuro, para nosotros es clave y estratégico el diálogo permanente con mujeres que han luchado, que en algunas cosas podemos diferir. El feminismo es una gran expresión, o son varios feminismos con distintos puntos de vista en algunos temas, pero yo quiero poner esta Secretaría al servicio de las mujeres y al servicio de las mujeres que luchan, que son expertas y que en el camino de la lucha se han vuelto expertas, y ahí pues nosotras hemos tratado estos 7 meses de dejar claro que hay un diálogo abierto, ¿no? No nos ha dado el tiempo quizás de hablar con todas las expertas, con todas las organizaciones, con todas las mujeres que lucharon en franca soledad y que hoy quizás somos mayoría, y entonces hay posibilidades de avanzar todavía más. Entonces, para estas decisiones como fortalecer la alerta de género, pues creemos que es indispensable tener varias voces que en los 10 años que lleva la alerta
han impulsado, han empujado, han padecido, han visto casos de éxito, etcétera, que podamos ver cómo fortalecer la alerta y cómo involucrar, digamos, cada vez más a las autoridades, insisto, de todos los niveles de gobierno y de los tres poderes a esto. Y para cerrar, presupuesto 2026. Pues mira, estamos justamente en estos tiempos, inevitablemente va a crecer porque la presidenta ha planteado la creación de más centros libres, entonces estamos presupuestando cuántos ir sumando por año antes de que acabe el sexenio. Entonces ahí, digamos, tenemos un aumento presupuestal. Vamos a hacer nuestros planteamientos. Por supuesto, sabemos que México vive un momento de transformación, de prioridad en la política social, que sin duda beneficia a las mujeres. Un momento también de embate con Estados Unidos, ¿no? Y que las decisiones presupuestales no siempre son las deseables. Pero bueno, yo pienso que nacimos en la fusión del presupuesto que tenía la CONAVIM, el instituto, que hemos dado resultados en estos meses y que en el diálogo que he tenido con la presidenta, por supuesto su aspiración es ir subiendo el presupuesto para seguir avanzando en lo que ya hemos ido impulsando y por supuesto en otras cosas que sobre la marcha estos meses hemos necesitado. Entonces, bueno, sin duda creo que va a haber un aumento presupuestal y ya estaremos pues compartiendo cómo, en qué se traduce en pesos y centavos, ¿no? Que permíteme compartirte también, hablando de presupuesto muy rápido, estamos en una mesa con Hacienda para rehacer la metodología. No nos va a dar el tiempo de hacerlo a la perfección como quisiéramos, pero de actualizar el anexo 13. En que pueda haber algo como mucho más medido del presupuesto que se destina a las mujeres, y vamos seguramente pronto, que creo que lo habíamos comentado, a presentar el anexo de cuidados, que nos emociona muchísimo porque además de que es un encargo que nos hizo la presidenta, todo el proceso de trabajo con toda la Administración Pública Federal ha sido muy interesante y las conclusiones de este primer anexo son, digamos, creo que interesante, además como un punto de partida de dónde está México en términos presupuestales, en acciones de cuidado, y que nos marca pues un horizonte de hacia dónde caminar también. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, muchísimas gracias. Al contrario. Hoy tenemos claro hacia dónde va la política de igualdad para todas las mexicanas y como bien lo dijo la secretaria, el juicio final lo tienen todas las mujeres de este país.